Mi hermano me decía que yo era paranoica por su actitud con mi esposo, que solo eran mejores amigos. Hasta que descubrí que él era su amante. Esperé a que fuera la boda de mi hermano, llegué con las pruebas y se las entregué a su esposa frente al altar. Hoy mi hermano es el asco de la familia y mi ex me ruega perdón con la excusa de solo pasó una vez. Llevo 5 años casada con Daniel, de 32 años. El otro protagonista de esta historia de mierda es mi hermano menor, Javier, de 28. Cuando presenté a Daniel y a Javier, hace ya casi 7 años, sentí que me había sacado la lotería. Se cayeron bien al instante, pero no de una forma normal, fue algo casi cinematográfico. Pasaron de ser completos desconocidos a ser inseparables en cuestión de semanas. Al principio, yo era la mujer más feliz del mundo. Pensaba, qué increíble, el amor de mi vida y mi único hermano son como uña y mugre. Se sentía como la pieza final del rompecabezas de mi vida perfecta. Organizaban las parrilladas juntos, veían todos los partidos de los Cowboys juntos, incluso se iban de pesca de vez en cuando. Era el sueño, ¿no? Pues ese sueño se ha ido pudriendo lentamente hasta convertirse en esta pesadilla pegajosa de la que no puedo despertar. Desde hace aproximadamente 1 año y medio, la dinámica cambió. Su amistad pasó de ser algo que me incluía a ser un club exclusivo donde yo soy la extraña, la invitada incómoda en mi propia casa. Dejaron de ser 3 personas pasando el rato para convertirse en ellos 2 y yo. Empezó con cosas pequeñas, chistes internos que cuando yo preguntaba de qué se reían, ambos se miraban y Daniel simplemente me decía, es una pendejada, amor, ni te vas a reír. Luego, los mensajes de texto se volvieron incesantes. Podíamos estar cenando, en lo que se suponía que era nuestra noche de cita, y él no soltaba el puto teléfono, sonriendo como un idiota. Yo ya sabía quién era sin tener que mirar, Javier. Se mensajeaban más entre ellos que lo que nosotros hablábamos en todo el día. La cosa se puso físicamente extraña también. Más de una vez he entrado a la sala y los he encontrado en el sofá, sentados tan juntos que sus muslos se tocaban, viendo algo en el teléfono de uno de ellos y susurrando. En el instante en que notaban mi presencia, se separaban como si los hubiera electrocutado y cambiaban de tema abruptamente, preguntándome a mí con una voz demasiado casual cómo me había ido en el trabajo. Es una sensación horrible, como si estuviera interrumpiendo constantemente un momento íntimo que no me corresponde ver. He intentado hablar con ellos, por separado, y el resultado ha sido humillante en ambas ocasiones. La primera vez fue con Daniel, hace unos 6 meses. Me armé de valor y le dije, de la forma más calmada que pude, que a veces su relación con mi hermano me hacía sentir desplazada, que sentía que él le daba prioridad a Javier sobre nuestro matrimonio. Su reacción fue peor de lo que imaginé. Ni siquiera se enojó, simplemente me miró con una lástima que me heló los huesos y me dijo, Valeria, por favor, no empieces con esto. Javier es mi mejor amigo, es tu hermano. ¿No ves lo ridícula que suenas? Estás siendo insegura y paranoica, y honestamente, me ofende que pienses tan mal de mí y de tu propio hermano. Me hizo un discurso tan convincente sobre mi supuesta paranoia que terminé pidiéndole perdón yo a él. Me sentí como una completa estúpida. Un par de semanas después, pensé que quizás hablar con Javier sería diferente, que él, como mi hermano, entendería mi perspectiva. Qué ingenua fui. Se lo mencioné mientras me ayudaba a subir las compras del coche, y soltó una carcajada tan fuerte que resonó en todo el estacionamiento. Me dijo, ay, hermanita, siempre tan dramática. Relaja la raja, solo somos amigos. Deberías estar agradecida de que tu esposo y yo no nos odiamos como en otras familias. No crees problemas donde no los hay. Desde ese día, el gaslighting se ha vuelto su deporte favorito. Ahora hasta bromean al respecto frente a mí, con comentarios pasivo-agresivos como, uy, cuidado, no te sientes tan cerca de mí que Valeria va a pensar que tenemos un romance secreto, seguido de sus risas de cabrones. La gota que derramó el vaso fue hace 3 semanas, en el cumpleaños de mi papá. Estábamos todos en el patio trasero de la casa de mis padres. Javier estaba allí con su prometida, Isabella, una chica encantadora que no tiene ni puta idea de nada. En lugar de estar con su futura esposa o socializando con la familia, donde estaban Daniel y Javier. Escondidos cerca de la parrilla, hablando en voz baja durante casi 2 horas.
Isabella intentó unirse a ellos un par de veces, y la ignoraron tan descaradamente que la pobre terminó sentada a mi lado, tratando de hacer conversación mientras miraba de reojo a su prometido. En un momento, mi tía se me acercó y me dijo en voz baja: «Mija, esos dos parecen marido y mujer, nunca he visto una amistad así». Sentí que me echaban un balde de agua helada encima. No era solo yo. Alguien más lo veía. Esa noche, cuando llegamos a casa, Daniel no me dirigió la palabra, simplemente dijo que estaba cansado y se fue a dormir. Me quedé sola en la sala, con el comentario de mi tía rebotando en mi cabeza, sintiéndome más sola que nunca. Cada vez que cierro los ojos, veo sus miradas cómplices, escucho sus susurros y siento esa opresión en el pecho. Una parte de mí grita que algo está terriblemente mal, que mi instinto no puede estar tan equivocado. Pero la otra parte, la que ellos han estado alimentando por meses, me susurra que soy una loca, una celosa, una esposa posesiva que está inventando una fantasía enferma en su cabeza. Estoy atrapada entre mi intuición y la manipulación de las dos personas en las que más debería poder confiar en el mundo. Por favor, díganme que no estoy perdiendo la razón. ¿Estoy exagerando? ¿Es posible que una amistad entre dos hombres sea así de absorbente e íntima? Necesito una opinión objetiva antes de hacer algo de lo que me pueda arrepentir o de terminar internada por loca. Actualización 1. Dejé de ser la esposa confundida y me convertí en una espectadora silenciosa en mi propia vida, y lo que vi confirmó todas mis peores sospechas. El gaslighting no solo continuó, sino que se intensificó, volviéndose más descarado, casi como un deporte para ellos. Hace 2 semanas, estábamos en la cocina preparando café, y Javier, que ahora parece tener llave de nuestra casa porque entra y sale cuando le da la gana, estaba ahí. Le hice un comentario casual a Daniel sobre que últimamente pasaba más tiempo con mi hermano que conmigo. En lugar de negarlo, Daniel me miró con una sonrisa torcida, pasó un brazo por los hombros de Javier y dijo: «Cuidado, amor, no digas eso muy alto que a Javi le dan celos y se me enoja». Mi hermano, el cabrón, le siguió el juego y le dio un empujoncito juguetón, respondiendo: «Ya te dije que no me gusta compartirte». Y ambos se echaron a reír, una risa cómplice y cruel que me atravesó como un cuchillo. Me quedé ahí parada, con la taza en la mano, sintiéndome completamente humillada, como si yo fuera la broma. Ya ni siquiera se molestaban en ocultar su extraña dinámica, ahora se burlaban de mí en mi propia cara. La confirmación de que algo mucho más oscuro estaba pasando llegó la semana pasada, en una tarde de martes completamente normal. Estaba sentada en el estudio, pagando las cuentas en línea, una de esas tareas mundanas que haces en piloto automático. Revisaba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que compartimos cuando un cargo me saltó a la vista. No era una cantidad enorme, unos $250, pero el nombre del comercio me dejó helada: The Cedar Grove Inn. Era un hotel boutique al otro lado de la ciudad, un lugar conocido por ser discreto y romántico, un sitio del que había oído hablar pero al que, desde luego, nunca habíamos ido. La fecha del cargo era de hacía un mes, un miércoles por la tarde, un día en el que supuestamente Daniel había salido tarde de una reunión de trabajo y Javier no me había contestado los mensajes porque estaba en el gimnasio. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Mi mente empezó a dar vueltas a una velocidad vertiginosa, buscando cualquier explicación lógica. ¿Le habría comprado una tarjeta de regalo a alguien como presente? ¿Habría reservado algo para un viaje de trabajo? Pero nada cuadraba. El cargo no era de una compra online, era un cargo de estancia. Alguien se había registrado en ese hotel. Y yo sabía, con una certeza que me dolía en el alma, que no había sido para mí. Esa noche esperé a Daniel. No hice una escena cuando llegó. Dejé que se duchara, que se pusiera cómodo. Luego, con una calma que ni yo sabía que tenía, le pedí que se sentara en la sala. Le mostré el estado de cuenta en la laptop y le señalé el cargo. Le pregunté qué era. La transformación en su cara fue instantánea y aterradora. Por un segundo, vi pánico puro en sus ojos, una mirada de animal acorralado. Pero se recompuso casi al instante. Empezó a tartamudear, diciendo qué sorpresa, que yo había arruinado la sorpresa. Me inventó la historia más absurda y mal improvisada que he oído en mi vida. Me dijo que había reservado una noche romántica para nosotros,
como una sorpresa de aniversario adelantada, pero que al final se le complicó algo en el trabajo y tuvo que cancelarlo. Y que se le olvidó por completo que el cargo se había hecho. Mientras hablaba, no me miraba a los ojos, sus manos no dejaban de moverse y su voz sonaba forzada. Yo solo lo escuchaba, y cada palabra que salía de su boca era un insulto a mi inteligencia. Nuestro aniversario es en 5 meses. Él jamás, en 5 años de matrimonio, ha planeado una sorpresa de ese tipo. Cuando empecé a hacerle preguntas sencillas, como qué habitación había reservado o por qué eligió ese hotel, se desmoronó. La actuación se acabó y dio paso a la ira. Se levantó de golpe y me acusó de ser una desconfiada, de espiar sus cuentas y de siempre estar buscando algo para empezar una pelea. Me gritó que estaba harto de mi paranoia y de que lo tratara como un criminal. Fue una táctica de manual: cuando te descubren en una mentira, atacas. Se fue de la habitación dando un portazo, dejándome ahí, temblando, no de miedo, sino de pura y absoluta certeza. Sabía que me había mentido. Esa noche, después de que él se durmió o fingió que lo hacía, me encerré en el estudio y tomé una decisión. Ya no iba a esperar a que ellos cometieran un error tan grande que no pudieran negarlo. Iba a buscar la verdad yo misma, activamente. Con el corazón martilleándome en el pecho, abrí el navegador y busqué cámaras espía y software de Keylogger. Me sentí sucia, como una traidora, cruzando una línea de la que no hay retorno. Pero el sentimiento de ser la única idiota en la oscuridad era 1000 veces peor. Compré una cámara diminuta, disfrazada de cargador USB para el teléfono, y un programa que registraría todas las pulsaciones del teclado en nuestra computadora compartida. El paquete llegó 2 días después a un punto de recogida para que él no lo viera. Ayer por la noche, mientras él roncaba, instalé todo. Enchufé el cargador en la sala, en un enchufe con una vista perfecta del sofá y de la entrada. Instalé el software en la computadora, un proceso que me tomó 5 minutos y que me hizo sentir como la peor persona del mundo. Pero mientras lo hacía, solo podía pensar en sus risas crueles en la cocina y en el pánico en sus ojos cuando le pregunté por el hotel. Ya no me importa ser la esposa loca. Prefiero ser una loca que sabe la verdad a una idiota que vive en una mentira. Ahora solo queda esperar. Y tengo el presentimiento de que no tendré que esperar mucho. Actualización 2. Ha pasado un mes. Un mes de vivir con un nudo de ansiedad en la garganta, de ver ese pequeño cargador en la pared de la sala y sentir un terror helado, sabiendo que era un testigo silencioso de mi vida. No revisé las grabaciones de inmediato. Tenía miedo. Una parte de mí todavía se aferraba a la estúpida esperanza de estar equivocada, de que al revisarlo solo encontraría horas y horas de mi sala vacía y conversaciones aburridas. Anoche no pude más. Daniel llegó tarde, apestando a la loción de mi hermano, y me dio la excusa de siempre, que habían ido a un bar a ver el partido. Me dio un beso en la frente, un beso frío y vacío, y se fue a la cama. Esperé hasta que su respiración se hizo profunda y rítmica, el sonido de su sueño que ahora me revolvía el estómago. Fui al estudio, cerré la puerta con un cuidado infinito y empecé por el Keylogger. Abrí el archivo de registro, un documento de texto caótico y kilométrico, y empecé a buscar. No tardé en encontrarlo, las conversaciones de Facebook Messenger que mantenían desde la computadora de la casa. Y al leerlas, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No eran solo mensajes coquetos. Era una relación entera, documentada en texto. Se llamaban por apodos que yo nunca había oído. Hablaban de sus encuentros con un nivel de detalle que me hizo vomitar en la boca. Pero lo peor, lo que de verdad me rompió, fue cómo hablaban de mí. Yo era el obstáculo. Era la paranoica. Leí un mensaje de mi esposo a mi hermano que decía: tuve que inventarle una pendejada sobre un hotel, creo que se la creyó. A veces es tan densa que me da lástima. Y mi hermano le respondió: ya falta menos. Cuando me case y tenga mi propia casa, será más fácil vernos sin que la loca de tu esposa esté encima de nosotros. No era solo un engaño, era un complot. Se burlaban de mí, me menospreciaban. Me estaban pintando como una loca para poder coger a mis espaldas con total tranquilidad. Con las manos temblando de una mezcla de rabia y dolor, salí al salón a oscuras y desconecté el cargador de la pared.
Regresé al estudio sintiendo que caminaba por un pasillo larguísimo, como en una pesadilla. Conecté el dispositivo a mi laptop y se abrió una carpeta llena de archivos de video, cada uno con una fecha y una hora. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en mis oídos. Hice clic en un archivo de hacía 2 semanas, un jueves por la tarde, el día que Daniel supuestamente tenía una cita con el dentista y Javier había venido a ayudarme a mover un mueble mientras yo estaba en el trabajo. El video comenzó. La sala estaba vacía. Unos minutos después, la puerta principal se abrió y entraron ellos dos, riendo. Y entonces, lo vi. Vi a Daniel empujar a mi hermano contra la pared junto a la puerta y besarlo. No fue un beso robado o torpe. Fue un beso profundo, desesperado, familiar. Se besaron como lo hacen 2 personas que llevan años haciéndolo. Luego se movieron hacia el sofá. Mi sofá. El que compré con Daniel después de casarnos. Y ahí, en el mueble donde yo me siento a ver películas, donde creí que estaba construyendo una vida, vi a mi esposo y a mi hermano ser más que amantes. Vi la ternura en sus gestos, la familiaridad en sus caricias. No puedo ni quiero describir los detalles, pero lo que vi no fue solo sexo. Era una historia de amor. Una historia de amor retorcida y asquerosa de la que yo era el puto daño colateral. Apagué el video. No podía respirar. Me tapé la boca con la mano para ahogar un grito que me desgarraba la garganta y corrí al baño, donde vomité hasta que solo me quedaron arcadas secas y dolorosas. Me quedé tirada en el suelo de baldosas frías, temblando, llorando sin hacer ruido, con el cuerpo convulsionando por el shock. Cada recuerdo feliz de los últimos 5 años se proyectaba en mi mente, pero ahora estaba contaminado, podrido. Cada te amo de Daniel, cada abrazo de Javier, cada cena familiar, cada puta risa. Todo era una mentira. Me habían convertido en la fachada de su relación secreta. Yo era la barba perfecta, la esposa del primero y la hermana del segundo. ¿Quién en su sano juicio sospecharía algo tan monstruoso? La traición era tan profunda y total que se sentía como un veneno recorriendo mis venas. No era solo mi esposo engañándome, era él y mi propia sangre, mi hermano pequeño, el niño al que le cambié los pañales, conspirando juntos para destruirme y, encima, para hacerme creer que yo era la del problema. Sentí un vacío tan inmenso que pensé que me iba a morir ahí mismo, en el suelo del baño. La soledad era absoluta. No tenía a nadie. Los 2 hombres más importantes de mi vida eran la misma entidad que me había apuñalado por la espalda. No sé cuántas horas pasé en ese suelo, pero vi cómo la luz del amanecer empezaba a filtrarse por la pequeña ventana del baño. Y con la luz, algo dentro de mí cambió. Las lágrimas se secaron. Los temblores cesaron. El dolor agudo y punzante no desapareció, pero se transformó, se solidificó en algo duro, frío y pesado en el centro de mi pecho, una rabia pura, glacial. Me levanté, me miré en el espejo y vi a una extraña. Mis ojos estaban hinchados y rojos, pero mi mirada era diferente. Ya no había confusión. Ya no había autocompasión. Solo había una determinación helada. Pensé en ellos dos, durmiendo plácidamente, creyendo que su plan era perfecto. Pensé en la pobre Isabella, planeando su boda de ensueño con un hombre que amaba a mi esposo. Y entonces, como un relámpago en medio de la oscuridad, la idea apareció en mi mente, clara y perfecta. La boda. La boda de Javier e Isabella era en 4 meses. Iba a ser un evento enorme, con toda nuestra familia, todos sus amigos, toda la gente ante la cual ellos mantenían su fachada de hombres perfectos. No iba a confrontarlos. No iba a hacer una escena ahora. Eso sería darles el poder, dejarles controlar la narrativa. No. Yo iba a jugar su juego, pero con mis propias reglas. Voy a seguir siendo la esposa paranoica y la hermana dramática. Voy a ayudar a Isabella a elegir su puto vestido si me lo pide. Voy a sonreír en su despedida de soltera. Y mientras tanto, voy a descargar cada video. Voy a imprimir cada conversación. Voy a crear un archivo tan detallado e irrefutable de su traición que ni el mejor abogado del mundo podría desmentirlo. Y voy a esperar al día de su boda, el día que se supone que es el más feliz de su vida, y voy a quemar su mundo hasta los cimientos frente a todos los que conocen.
¿Quieren un drama, los cabrones? Les voy a dar una puta obra maestra. Actualización 3. Estos últimos 4 meses han sido la experiencia más jodida y surrealista de toda mi vida. He estado viviendo dentro de la boca del lobo, actuando en una obra de teatro donde yo soy la única que conoce el guión completo. Me he convertido en una actriz de método, interpretando el papel de Valeria, la esposa feliz y la hermana comprensiva, mientras la verdadera Valeria se ahoga por dentro, ahogada en una rabia tan fría que a veces me asusta. Dormir al lado de Daniel se ha convertido en una prueba de resistencia. Cada noche, siento su cuerpo junto al mío y tengo que reprimir el impulso de apuñalarlo con algo. Cuando me toca, cuando intenta besarme, mi piel se eriza y tengo que forzar una sonrisa y devolverle un gesto de cariño vacío, mientras mi mente proyecta en bucle las imágenes de él y mi hermano en nuestro sofá. Es un infierno personal del que no hay escapatoria. He aprendido a disociarme, a enviar mi mente a un lugar lejano mientras mi cuerpo ejecuta los movimientos de una esposa normal. Me he vuelto una experta en sonrisas huecas y en conversaciones triviales sobre el trabajo o el clima, todo para mantener la fachada, para que no sospechen que su pequeño y cómodo mundo está a punto de implosionar. Las interacciones con ellos dos, juntos o por separado, son un ejercicio constante de autocontrol. Hace un par de meses, Daniel llegó a casa con flores, una de esas cursilerías que hacía al principio de nuestra relación. Me dijo que era solo porque sí, porque me amaba. Lo miré a los ojos, vi la mentira nadando en ellos, y tuve que tragarme el vómito de asco para poder darle las gracias y un beso. Mientras ponía las flores en un jarrón, él me abrazó por la espalda y me susurró al oído lo mucho que me iba a extrañar el fin de semana, ya que se iba de viaje de pesca con Javier. Yo sabía perfectamente que no iban a pescar una mierda, pero le devolví el abrazo y le dije que se divirtiera y que los quería a los dos. Con Javier es casi peor. Como es mi hermano, la gente espera un nivel de cercanía y cariño que me cuesta un mundo fingir. La semana pasada, me llamó para pedirme que lo acompañara a elegir el marco para una foto de él e Isabella que iba a poner en la entrada de su nueva casa. Pasé una hora en una tienda de marcos, escuchándolo hablar con entusiasmo sobre su futuro, sobre los hijos que quería tener, mientras yo solo podía pensar en la devastación que estaba a punto de causar. En un momento, me mostró el teléfono y me preguntó, ¿crees que a Isa le guste este? Quiero que todo sea perfecto para ella. Sentí una punzada de algo parecido a la pena, pero no por él, sino por Isabella. Le dije que era precioso y que ella era una mujer muy afortunada, y la ironía de mis palabras era tan densa que me extraña que no se asfixiara ahí mismo. Y luego está Isabella. La pobre e inocente Isabella, la víctima involuntaria de todo este desastre. Ella, en su emoción y nerviosismo preboda, se ha aferrado a mí como una confidente. Me ha hecho partícipe de cada detalle, la elección del sabor del pastel, el color de los manteles, la música para el primer baile. Cada llamada suya, cada mensaje de texto con una foto de unos zapatos o un peinado, es una pequeña daga que se me clava en el corazón. Hace un mes, me arrastró a la prueba final de su vestido de novia. Cuando salió del probador, con ese vestido blanco y radiante, se veía absolutamente hermosa y feliz. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, no puedo creer que me voy a casar con el hombre de mis sueños, y voy a tener a la mejor cuñada del mundo. Tuve que correr al baño, fingiendo una llamada urgente, porque sentí que si me quedaba un segundo más, me derrumbaría y le contaría todo. Me encerré en uno de los cubículos, mordiéndome la mano para no gritar, y lloré en silencio. Lloré por ella, por la humillación que le esperaba. Lloré por la mujer que yo era antes de saber todo esto. Y en ese momento, mi determinación se solidificó aún más. Ella merecía saber la verdad. No merecía empezar una vida y un matrimonio sobre una montaña de mentiras y traiciones. Mi venganza ya no era solo por mí, también era para liberarla a ella. Mientras interpretaba mi papel de día, por las noches me dedicaba a mi proyecto. He sido metódica, casi obsesiva. He recopilado y organizado cada pieza de evidencia con una precisión que asustaría a un agente del FBI. Tengo una carpeta en mi computadora protegida con múltiples contraseñas que contiene todos los archivos. Descargué cada uno de los videos de la cámara espía y los subí a 3 servicios diferentes de almacenamiento en la nube, cada uno con una cuenta de correo electrónico creada para la ocasión.
Hice capturas de pantalla de los momentos más incriminatorios de los videos, los besos, las caricias, sus rostros. Transcribí a mano las conversaciones más viles del Keylogger, subrayando con marcador rojo las partes donde se burlaban de mí y de Isabella. Compré varias memorias USB de alta calidad y copié todo en cada una de ellas. No he dejado nada al azar. Tengo un arsenal digital y físico listo para ser desplegado. Ayer fue la cena de ensayo. Fue la prueba de fuego final. Estuve sentada en una mesa con mis padres, los padres de Isabella, Daniel y Javier, escuchando discursos sobre el amor, la familia y la honestidad. Tuve que levantar mi copa y brindar por la feliz pareja, mirándolos a los dos a los ojos mientras sonreía. Fue el acto de hipocresía más grande de mi vida. Cuando terminó la noche, abracé a Javier y le dije al oído, estoy tan orgullosa de ti, hermanito. Mañana será un día que nunca olvidarás. Y lo dije con total sinceridad. Él nunca olvidará el día de mañana. Ni él, ni Daniel. Esta noche he terminado de preparar mi regalo. Es una caja blanca, de aspecto inocente y elegante, atada con una cinta de satén del mismo color azul que las damas de honor. Dentro, sobre una cama de papel de seda, he colocado una selección curada de mi colección, 10 de las fotos impresas más explícitas, 5 páginas con las transcripciones de sus chats más crueles y, en el centro, una de las memorias USB con una pequeña etiqueta que dice, felicidades. Mañana es el gran día. No siento nervios. No siento tristeza. No siento nada más que una calma absoluta y aterradora. La espera casi ha terminado. Mañana, la función llega a su fin. Actualización 4. Anoche no dormí. No por nervios, sino por una extraña sensación de serenidad. Era el silencio antes de la tormenta. Me levanté cuando el cielo apenas empezaba a teñirse de gris, me di una ducha larga y caliente y me tomé mi tiempo para arreglarme. Elegí mi atuendo con el cuidado de un general eligiendo su uniforme para la batalla final, un vestido de seda de color esmeralda oscuro, elegante, sobrio, pero que me hacía sentir poderosa. Maquillaje impecable, el pelo recogido en un moño bajo y severo. No quería verme como una víctima. Quería verme como una mujer que había venido a cerrar un capítulo. Sostuve la caja blanca en mis manos por un momento, sintiendo su peso, el peso de meses de dolor, rabia y planificación. La guardé en mi bolso y salí de la casa que ya no consideraba mi hogar, sin mirar atrás. Conduje hasta la iglesia, un edificio antiguo y precioso de piedra, con unos vitrales que le daban al interior una luz casi celestial. El lugar estaba lleno de flores blancas y del murmullo feliz de los invitados que iban llegando. Vi a mis tíos, a mis primos, a los amigos de la familia. A todos les ofrecí una sonrisa corta y educada, un asentimiento de cabeza. Varios se me acercaron para preguntarme por Daniel, y a todos les di la misma respuesta ensayada. Ya viene, estaba ayudando a Javier con los últimos detalles. La ironía era tan deliciosa que casi me hizo reír. Tomé asiento en una de las bancas de atrás, en el lado de la novia, un pequeño acto de solidaridad con Isabella. Desde mi posición, tenía una vista perfecta del altar. Y entonces lo vi a él, a mi esposo, Daniel. Estaba parado junto a un Javier pálido y sudoroso, ajustándole el moño, dándole una palmada tranquilizadora en la espalda. Se veían como el padrino y el novio perfectos, el cuadro de la amistad masculina ideal. Pero yo veía más allá. Veía la intimidad en sus gestos, la familiaridad en la forma en que se movían el uno cerca del otro. Verlos ahí parados, en la casa de Dios, listos para perpetuar la mentira más grande de todas, borró cualquier atisbo de duda que pudiera haber tenido. La marcha nupcial empezó a sonar, y todas las cabezas se giraron. Isabella apareció en la entrada, del brazo de su padre. Era una visión. Se veía absolutamente radiante, con una sonrisa tan llena de amor y esperanza que me provocó una punzada de dolor genuino en el pecho. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, su mirada estaba fija en mi hermano, y la expresión de devoción en su rostro era casi insoportable de ver. Javier, el muy cínico, se las arregló para producir una lágrima, secándosela con el dorso de la mano en un gesto teatral que probablemente ensayó frente al espejo.
Sentí una oleada de asco tan intensa que tuve que apretar los puños sobre mi bolso para no levantarme en ese mismo instante. La ceremonia transcurrió como en un sueño borroso. Las lecturas, las canciones, las palabras del sacerdote sobre la santidad del matrimonio y la importancia de la honestidad y la confianza. Cada palabra era como una brasa ardiente sobre mi piel. Me mantuve inmóvil, respirando lenta y profundamente, esperando mi momento. El sacerdote finalmente llegó a la parte culminante. Con voz solemne, preguntó: ¿hay alguien aquí presente que conozca algún impedimento para que esta unión se realice? Que hable ahora o calle para siempre. Un silencio denso y expectante llenó la iglesia. Pude sentir la mirada de Daniel buscándome entre la multitud, probablemente esperando que yo hiciera una escena melodramática. Pero me quedé quieta. No dije una palabra. Mi plan era mucho más cruel y mucho más personal que un simple grito de «yo me opongo». Dejé que el momento pasara. El sacerdote continuó, y llegó la hora de los votos. Javier fue primero. Tomó las manos de Isabella y recitó sus promesas, hablando de un futuro juntos, de lealtad eterna y de ser su compañero en la vida. Fue la actuación más vomitiva que he presenciado. Luego, le llegó el turno a Isabella. Se aclaró la garganta, con los ojos brillantes de emoción, y abrió la boca para empezar a hablar. Ese fue mi momento. Me levanté. El movimiento fue sutil, pero en el silencio de la iglesia, el sonido del tejido de mi vestido fue como un disparo. Todas las cabezas, una por una, se giraron hacia mí. Empecé a caminar por el pasillo central, con paso lento y deliberado. No miré a nadie, mis ojos estaban fijos en el altar. Pude oír los murmullos confusos, como un enjambre de abejas. Vi la cara de Isabella, su expresión de felicidad transformándose en desconcierto. Y vi los rostros de Daniel y Javier. La confusión inicial dio paso a la comprensión y luego al pánico más absoluto y puro. Sus caras se quedaron blancas como el papel. Cuando llegué al final del pasillo y subí el primer escalón del altar, el sacerdote se quedó callado, sin saber qué hacer. Ignorándolo por completo, me acerqué a Isabella, que me miraba con los ojos muy abiertos. Saqué la caja blanca de mi bolso y se la ofrecí. Ella dudó, mirando de mí a Javier, confundida. Me incliné hacia ella y le susurré, con una voz tan baja que solo ella, y quizás los dos cabrones a su lado, pudieron oír: necesitas ver esto antes de decir, acepto. Considéralo mi regalo de bodas. De parte de tu prometido y de mi esposo. Puse la caja en sus manos temblorosas, le sostuve la mirada un segundo más y luego, sin decir una palabra más, me di la vuelta. No me quedé a ver su reacción. No necesitaba hacerlo. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, con la misma calma con la que había llegado, escuché el primer sonido. Fue un pequeño jadeo ahogado de Isabella. Luego, el sonido de la caja al abrirse. Y después, un grito. Un grito desgarrador, lleno de incredulidad y dolor, que rompió el silencio sagrado de la iglesia y lo hizo añicos. No me giré. Seguí caminando, abrí las pesadas puertas de madera y salí a la luz del sol, dejando atrás el caos que acababa de desatar. El aire fresco en mis pulmones se sintió como la primera bocanada de aire después de haber estado ahogándome durante meses. Estaba hecho. Actualización final. Me he enterado de lo que pasó en la iglesia después de que me fui a través de mi prima, la única persona de la familia que me apoyó desde el primer minuto sin juzgarme. Según me contó, el caos fue absoluto y espectacular, mucho más de lo que podría haber imaginado. Isabella, después de su grito, se quedó paralizada por un momento, mirando las fotos que había sacado de la caja. Luego, con una lentitud aterradora, levantó la vista hacia Javier. No lloró más. No gritó. Su rostro, me dijo mi prima, era una máscara de puro desprecio. Se quitó el anillo de compromiso del dedo, se lo arrojó a la cara con toda su fuerza y le dijo, con una voz que, aunque baja, se escuchó en toda la iglesia silenciosa: púdrete en el infierno, tú y él. Su padre y sus hermanos la rodearon inmediatamente y se la llevaron de allí. Mientras su madre se acercaba a mis padres, les mostraba una de las fotos y les decía algo que mi prima no pudo oír, pero que hizo que mi madre se pusiera pálida y tuviera que sentarse. La boda,
sobra decirlo, se canceló de la forma más pública y humillante posible. Las consecuencias para ellos dos han sido devastadoras, y no voy a fingir que no siento una satisfacción glacial al respecto. Javier es un fantasma. Después de la debacle en la iglesia, la familia de Isabella, que es bastante influyente en nuestra ciudad, se aseguró de que la historia, con pruebas y todo, se extendiera como la pólvora. Lo perdió todo en un solo día, a su prometida, su reputación, el respeto de sus amigos. Mis padres, inicialmente, estaban furiosos conmigo. Me llamaron durante días, gritándome por el escándalo y la vergüenza que había causado a la familia. Su ira duró hasta que mi prima les envió por correo una copia de todo el contenido del USB. Después de eso, el silencio. Dejaron de llamarme para culparme y le retiraron la palabra a Javier. Ahora es un paria, el leproso de la familia. Sé que se mudó a otro estado y que ha intentado contactar a mis padres, pero ellos no le responden. Destruyó los cimientos de nuestra familia con sus mentiras, y yo simplemente encendí la luz para que todos pudieran ver las grietas. Se lo buscó, y ahora está viviendo con las consecuencias de sus actos, completamente solo. En cuanto a Daniel, mi ex esposo, el divorcio finalizó hace 2 meses. Fue un proceso sorprendentemente rápido porque no lo impugnó. Intentó contactarme al principio, una avalancha de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos llenos de súplicas patéticas. Sus excusas eran tan insultantes que casi daban risa. Pasó de la negación total a la minimización, llegando a decirme en un correo larguísimo que yo estaba exagerando, que solo pasó una vez, que estaba borracho y confundido y que Javier se había aprovechado de él. Esa fue la última vez que me contactó. Le respondí con un único correo electrónico que no contenía palabras, solo una lista con las fechas y las marcas de tiempo de los 27 archivos de video que tengo guardados. Nunca más volví a saber de él. También perdió su trabajo. Aparentemente, la historia de ser el hombre que mantenía una relación secreta con el hermano de su esposa no sentó muy bien en la empresa conservadora donde trabajaba. La última vez que supe de él, estaba viviendo en un apartamento de mierda al otro lado de la ciudad. Su mundo, construido sobre la arrogancia y el engaño, se vino abajo tan espectacularmente como el de mi hermano. Y en cuanto a mí, estoy bien. O mejor dicho, estoy en proceso de estarlo. Los primeros meses fueron duros. Me mudé a una ciudad nueva a 3 horas de distancia, donde nadie me conoce. Me sumergí en la terapia, desempacando años de manipulación y la increíble traición de las 2 personas que se suponía que debían amarme y protegerme más en este mundo. Hubo días en los que no quería levantarme de la cama, días en los que el dolor era una presencia física, un peso que me aplastaba el pecho. Pero poco a poco, con cada sesión de terapia, con cada nuevo amanecer en mi propio apartamento, empecé a sentir que ese peso se aligeraba. He redescubierto quién soy sin ellos. He vuelto a pintar, un pasatiempo que abandoné porque a Daniel le parecía aburrido. He hecho nuevas amigas. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a confiar en mi propio juicio de nuevo. No me arrepiento de lo que hice ni de cómo lo hice. Me arrinconaron, me llamaron loca y me humillaron en la privacidad de mi propia vida durante meses. Yo no creé la verdad, simplemente me negué a seguir siendo su guardiana. Les di exactamente lo que se merecían, una exposición pública a la altura de su traición privada. La satisfacción que sentí no vino de su sufrimiento, sino de la liberación de la verdad y de la recuperación de mi propia cordura. Gracias a todos los que me leyeron y me apoyaron al principio. Ustedes me dieron la fuerza para confiar en mi instinto. Hoy, por primera vez en mucho, mucho tiempo, soy libre. Y esa libertad sabe mejor que cualquier venganza.